A los presentes. Voy a iniciar la sesión. Son las 7 en punto de la noche. Apenas tenemos 11 participantes, pero pues de hecho tenemos una hora ya establecida y pues vamos a dar inicio. Para comenzar, hoy vamos a hablar de Rubén Darío, pero siempre, ¿verdad? Que es la asignatura de cátedra, pero hoy vamos a hablar acerca de prosas profanas. Estar compartiendo pantalla sobre lo que tienen plataforma. Entonces, un video elaborado, ¿verdad? Por la maestra Fátima Arauz, quien inicia dando una breve reseña sobre lo que es prosa profana. Pero cuando hablamos de profana, sabemos que es la segunda obra de Rubén Darío que le da, ¿verdad? Por supuesto que respondes. Máximo honra a literaria. Vamos a leer un poquito del contexto y características y temas de la obra de prosas profanas. Me gustaría también, y los invito a que ustedes visualicen los videos que están en la plataforma para poder trabajar. Luego de las características está un poema de prosas profanas, está un análisis métrico de lo fatal. Yo también les traigo un análisis dentro de lo que les presentaré el día de hoy. Está la lectura complementaria de Sonatina, este se los analizo hoy yo. Y también tenemos una lectura complementaria sobre que es uno de los poetas más representativos, donde Darío se muestra muy melancólico ante la pérdida de su amada esposa Rafaelita Contreras. Rafaelita Contreras, para hablar un poco de ella, también era escritora y su seudónimo era Estela. Entonces, el poema prácticamente escribe a ella cuando él se da cuenta que ella ha fallecido. En determinado momento yo les he hablado de ella, de ella y del poema. En un momento se lo voy a presentar para que ustedes lo conozcan un poco y sepan lo melancólico que está Rubén Darío ante la pérdida de su amada Estela. Me voy a conectar personalmente. Quien dice, el poeta pregunta por Estela. Dice Darío, lirio divino, lirio de las anunciaciones, lirio florido príncipe, hermano perfumado de las estrellas castas, joya de los abriles. A ti la blanca diana de los parques ducales, los cuellos de los cisnes, las místicas estrofes de cánticos celestes, y en el sagrado empirio la mano de la tierra. Lirio, boca de nieve donde sus dulces labios la primavera. En tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras, sino el licor excelso de las flores del cielo. Lirio real y lírico, que nace con la cura de la hostia sublime, de las cándidas perlas y del lino sinácula del el vuelo del alma, hermana del Ikea, porque mi canto sabe. Entonces, aquí este poema prácticamente es la melancolía que siente Darío ante la pérdida de su amada esposa, prácticamente personifica a Lirio y se dirige a él. Recuerden que Lirio es blanco, por eso, porque él, Lirio florido príncipe, hermano perfumado, las estrellas castas, joya de los abriles. Y luego le dice, a ti la blanca diana de los parques ducales, los cuellos de los cisnes. Aquí, cuando él habla de los cuellos de los cisnes, evoca el cisne, ¿verdad? Y también, si nosotros analizamos y hemos observado y hemos tenido en nuestras manos, nos damos cuenta de la estructura que él tiene. Entonces, por eso él menciona, mira, hace un contraste entre lo que es el blanco de lirio con las rosas. Ya. Lirio, boca de nieve, dulces, donde sus dulces labios la primavera imprime. En tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras, sino el licor excelso de las flores del cine. ¿Por qué le dice eso a él, a Lirio? Justamente hace una comparación entre el gran amor que él tenía hacia su amada Estela, que era Rafaelita Contreras, y el altar se cuenta y donde no tiene dónde desahogarse, lo único que le corresponde es ir a la tumba de ella, prácticamente le hace. Les voy a presentar lo que yo hice para ustedes el día de hoy. También tiene que ver con parte de la
de la clase, las diapositivas que yo trabajé para ustedes. Ya se los comparto. Muchachos, ¿visualizan la pantalla? La diapositiva. Profe, pero no se ve la diapositiva, solamente... Solo los documentos. Sí, exacto. Son los documentos. Ahorita les voy a presentar Darío 1867, ¿les aparece? No. Todavía nada. Bueno, ya va. Ahora sí. ¿Verdad? La segunda obra de Darío, Prosas Profanas. Este nombre de Prosas Profanas fue un hito en la historia literaria por el nombre. Dice que una de las principales virtudes que tiene Rubén de la métrica, que también de alguna manera se presenta también con esta obra, que es su segunda obra cumbre. Ahí menciona lo que es la renovación métrica y verbal a la que fue sometida su poesía. Aquí remarca en Prosa Profana la innovación que llega desde el inicio del título, que con la palabra prosa hace referencia a ciertos himnos que se cantaban en algunas misas tras la lectura del Evangelio. Palabra profana, prácticamente él niega el primer término con lo que admite alguna atracción y a la vez repulsa lo que es la religión católica tradicional. Entonces, solo el hecho de prosas profanas, lo profano es lo no religioso, y él escribe prácticamente algunos poemas escritos en prosa, haciendo alusión a esto. Entonces, en el libro de prosas profanas, que fue el libro que se publicó en Argentina, Buenos Aires, exactamente en el año de 1896, con el título con el que se le conocía en esa época era como palabras liminares. Después dice que este se fue alargando con más de 33 poemas y que se dividieron en 7 partes. En París en 1901, Rubén Darío hace una segunda edición de su libro y añade 3 poemas más y también cambiando su nombre. Y le dedica el nombre de Prosas Profanas. Entonces, ¿cuál es el significado real de prosas profanas? El propio término que utiliza como prosa, que se utilizaba en la Edad Media, se refería a un poema a los santos. Por eso utilizó esa palabra añadiéndole el profano.
para referirse a temas del mundo, es decir, cotidianos de las personas normales. Aquí Darío se presenta tal cual es, el hombre lleno de sentimientos, de lujuria hacia la carne, y aquí lo vamos a ver en algunos de los poemas. El vocabulario que se usa en prosas profanas, pese a que él utiliza un lenguaje culto, algunas veces no se podía entender, cargar esa sensación que tienen sus palabras, hace, ¿verdad? Y logra que sus poemas se sitúen al lector, al oyente, en ese lugar que él quería, evocando las sensaciones y los sentimientos como todos tenemos, ¿verdad? Por eso menciono que aquí Darío se da a conocer tal cual es, el hombre como tal. También también rescata las palabras en desuso, incluso hoy algún día lo han vuelto a utilizar. Dentro de los temas que predominan en prosas profanas está la mujer, el amor, el erotismo, el arte, la preocupación por el ser humano, por la muerte, los temas del mundo y la mitología. Aquí en lo que es el erotismo, lo mencionamos en uno que anteriormente les había leído, que era un aire suave. No sé si lo recuerdan, que dice así, donde Darío se presenta con toda la verdad, lo que suele manifestar un hombre. Era un aire suave de pausados giros, dice Darío, ritmaba sus vuelos, se iban frases y tenues suspiros entre los sollozos de los violoncelos. Sobre la terraza, junto a los ramajes, diríase un trémulo cuando acariciaban los sedosos trajes sobre el tallo erguido, la blanca magnolia. Aquí viene la presencia de la mujer y sus desvíos, ¿verdad? La marquesa Eulalia, risas y desvíos, daba un tiempo mismo para dos rivales, el vizconde rubio de los desafíos y el abate joven de los madrigales. Cerca, coronado con hojas de viña, reía en su máscara término y como un efebo que fuese una niña, mostraba una diana su mármol desnudo. Ahí tenemos la parte del erotismo y está también la presencia de la mujer como tal. Luego dice acá, y bajo un boscaje del amor palestra sobre rico zócalo al modo de Jonia, con un candelabro prendido en la diestra, volaba el mercurio de Juan de Bolonia. La orquesta perlaba sus mágicas notas. Aquí encontramos un lenguaje, si bien es cierto, muy ¿cómo decir? Rítmico, también encontramos algunas sensaciones y algunos sentimientos que él va a evocar. Luego dice acá, la orquesta perlaba sus mágicas notas, un coro de sones salados se oía. Pavanes, fugaces gavotas cantaban los dulces violines y limbrí. Aquí es donde está la presencia de la mujer como tal, la coquetería de la mujer. Al oír las quejas de sus caballeros, ríe la divina Eulalia, pues son su tesoro la flecha de Ero, el cinto de Cipria, la rueca de Unfalia. Ay, dice, de quien sus mieles y frases recoja, hay quien del canto de su amor se fíe. Los ojos y su boca roja, la divina Eulalia ríe y ríe. Tiene azules ojos, es maligna. Cuando mira abierta, vive en luz extraña, se asoma sus húmedas pupilas de estrella, el alma del rubio cristal de champán. Es noche de fiesta y el baile de trajes ostenta su gloria de triunfo mundano. La divina Eulalia vestida de encaje, una flor destroza con sus tersas manos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está la presencia de la mujer, está la presencia del amor como tal, está la presencia del erotismo. Esos temas nosotros, también encontramos parte de la metodología en algunos de los nombres que él va mencionando. Y acá otra estrofa que se la voy a leer. Fue en ese buen tiempo de duques, pastores, diamantes, princesas y de tiernos galanes, cuando entre sonrisas y perlas y flores iban las casacas de los chambelanes. ¿Fue acaso en el norte o en el mediodía? Y el tiempo y el día y el país ignoro, pero sé que Eulalia ríe todavía, eterna su risa de oro. ¿Por qué dice eso Darío? Porque siempre vamos a encontrar la coquetería de la mujer como tal. Entonces por eso acá menciona, pero sé que Eulalia ríe todavía. Yo el tiempo y el día y el país ignoro. Es cruel y eterna su risa de oro. O sea, aquí prácticamente miramos la presencia de lo que menciona. Algunos de los poemas que él compone en prosas profanas son Sonatina, El país del sol, Margarita, Dice Mía, Heraldo, El coloquio de los centauros, El cisne,
La Página Blanca, Año Nuevo, Sinfonía en Gris Mayor, entre otros. ¿Qué realmente, en qué contexto histórico se desarrolla prosas profanas? Este se enmarca en dos periodos vividos por el poeta, que fue el poeta centroamericano, el periodo centroamericano, perdón, que se da entre el año 1889 y 1893, y el argentino, que inicia en 1893 y termina en 1892. En el primer periodo se coincide con un recibimiento triunfal en su país natal, después de una serie de reconocida en Chile, su obra, que fue Azul, logra casarse con una salvadoreña, que era la que les mencionaba, que es Rafaelita Contreras, vive el golpe de Estado en ese país, y en junio de 1890, contra el presidente de El Salvador, el general Francisco Menéndez, se muda a Guatemala. Y en ese momento él dirige el periódico El Correo de la Tarde y termina viviendo en Costa Rica con su familia y su primer hijo. Regresa a El Salvador, donde falleció su esposa, exactamente en enero de 1893. Él regresa en agosto de 1893 a Argentina, pero ya regresa como cónsul del gobierno de Colombia, donde él vive una vida desenfrenada de bohemio que lo llevó a sufrir de problemas de salud. Luego tengo el análisis de los temas de prosa profana. Cuando él toca el tema de la mujer, todos los versos, los pensamientos se centran en adorar a esa persona, en sentirse más cerca de ella y profesarle su amor tierno, suave y dulce. Sin embargo, en la parte del erotismo, el poeta cambia, se vuelve más primitivo y enfocado a un sentimiento carnal, era lo que le mencionaba, a una necesidad, a un deseo carnal. En cuanto a la mitología, en su obra utiliza esos personajes mitológicos como si fueran una expresión de lo que el propio autor tiene, ya sea amor o simplemente una visión poética del mundo tal como lo ve. Lo referente al tema del mundo, de cómo se relacionan las personas, el autor lo relaciona para él con la propia poesía, ya que era lo más importante de hecho. Hay un gran cambio en Rubén, ya pasa de ser un poeta al que no le importa si sus poemas tienen errores o no son interpretados, a exhibirse mucho a sí mismo y a buscar en esa obra perdurar hasta la eternidad, que aún vive, ¿verdad? Y aún las mantenemos hasta la eternidad. Luego, bueno, aquí tengo lo que es una mujer, la vida es pura prosa. Luego, aquí les menciono un poquito del análisis del poema de Sonatina. Según su forma y el vocabulario, la palabra sonora viene del sonido relacionado con él, lo que es parlanchina. También está en el repositorio de la plataforma para que ustedes lo revisen, y aquí tienen su análisis en cuanto a cada una de las palabras, lo que significan, cómo las va utilizando de muy cuidadosamente Darío. Acá tienen el análisis completo, donde predominan versos, son alejandrinos, cómo va utilizando cada una de las figuras literarias. Aquí tienen el análisis del poema. Luego tienen, ya prácticamente lo tengo al final, acá dice: Sonatina es un poema escrito por Rubén Darío, que es el máximo exponente de la poesía modernista hispanoamericana. En este poema habla sobre los anhelos del amor y la libertad de una princesa encerrada en su palacio. Como tal, Sonatina es un poema de gran belleza que destaca por su rigurosidad formal, la precisión y el preciosismo del lenguaje y su agradable musicalidad. Todos aquellos rasgos, todo lo que describen o adscriben a la corriente literaria del moderno. Sonatina es un tema que habla de los anhelos de una princesa encerrada en un palacio, presa en su jaula de oro, que sueña con otros mundos, otras latitudes, que prácticamente el príncipe, soñando en aquel príncipe que la va a venir a rescatar de aquella realidad que ella está rechazando. Es un poema que aborda temas predilectos de los escritores modernistas, el de elevación a la realidad, es pintado como un banal, triste y opresor de aquellos sueños del anhelo de la libertad de la joven. De aquí sale un poema que convoca a la ensoñación, la imaginación como una herramienta que logre escapar de una realidad del alma. En ese afán de evasión, el poema además evoca ambientes y elementos exóticos propios de cuentos de hadas medievales o de lugares distantes, pero sin ninguna circunscribirse a un tiempo histórico preciso. Entonces, si ustedes conocen el poema Sonatina, que de hecho alguna vez lo han leído a lo mejor, se van a dar cuenta de la musicalidad de este poema.
¿Qué más les tengo? Dice que dentro de las figuras literarias vamos a encontrar epítetos, vamos a encontrar que es el adjetivo, que este es un breve repaso de lo que hemos estado trabajando, es cuando se antepone un sustantivo, resalta algunas características de este y le otorga mayor precisión, vaga ilusión al lenguaje, vaga ilusión, claros diamantes, princesa. Voy a leer un poquito el poema. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Y ha perdido la risa, y ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave de oro. Y en un vaso olvidado se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales. Y vestida de rojo. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de Dios? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el de las perlas de oro? Entonces está plagado de figuras literarias que son las que están acá y ustedes las están visualizando. A lo mejor luego dice, ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio ni la rueca de plata, ni el halcón encantado ni el buzón escarlata, ni los cisnes ánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nolumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del pobrecita princesa de los ojos azules, esta princesa está presa en sus tumbas, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¿O quién fue de Xipila que dejó la cristálida? Está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volará a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba. Calla, calla, princesa, dice la dama linda. Un caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Entonces, si ustedes prácticamente está plagado de la musicalidad verbal que va utilizando en todo su estilo literario Rubén, y está cargado también, digo, algunas figuras literarias que acá se las estoy presentando. Tenemos metáfora, tenemos aliteración, tenemos anáfora, tenemos epítetos. Aquí continúo presentándoles la prosopopeya, la sinestesia, la pregunta y el intervalo. Entonces, aquí nos damos cuenta de el gran logro literario que también Rubén Darío logra con la publicación de prosas profanas. Si tienen alguna pregunta acerca del caso, tienen en la plataforma de igual forma lo de la tarea. Ahí tienen una tarea de 5 puntos que tiene que ver con el asunto de prosas profanas. Si tienen preguntas, muchachos. Recuerden, prácticamente ya se nos va acercando el tiempo. Muchas gracias por participantes. Tengo 41. Gracias. La tarea que está ahí tiene que ver, como les mencionaba, está bastante sencilla. Son 5 preguntas donde la generalidad es acerca de prosas profanas. Si tienen preguntas, los escucho porque prácticamente se nos está acabando el tiempo. ¿No hay preguntas? No, profe, muchas gracias. Profe, una duda.